Hola, bienvenidos a Quiriqué.com. Nos acompaña hoy el cirujano plástico Ernesto Andrade. Él es un afamado médico que tiene pues una clínica de estética y está muy preocupado, como otros colegas de él, por una circular que dictó hoy la alcaldía de Bogotá, en la cual pone una serie de condiciones y prácticamente les prohíbe practicar la medicina estética en este tiempo. ¿Cómo recibieron ustedes, doctor Andrade? Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. A ti, Daisy, muchas gracias por la invitación, muy gentil de tu parte y de la revista. Pues la verdad fue un baldado de agua fría como todas las noticias del COVID durante este tiempo. Sin embargo, pues este fue mucho más duro porque nos parece que no tiene ningún argumento científico. Tú entenderás que nosotros como cirujanos plásticos, antes de ser cirujanos somos médicos y por supuesto cualquier noticia relacionada con la salud tiene un filtro cerebral en nosotros de tal suerte que nosotros no podemos comer entero. Entonces, todo este tiempo que hemos sufrido, que hemos sido solidarios con el presidente, con el ministro de Salud, con la alcaldesa, con todo lo que nos hemos tenido que vivir y aguantar, hemos ayudado a educar a las personas que estamos a nuestro lado para que entiendan la gravedad de la situación. Nos fuimos preparando para terminar esta dolorosísima cuarentena desde todo punto de vista. Estábamos listos y bueno, esta mañana nos llega una circular con unas recomendaciones de parte del secretario de Salud, avaladas por supuesto por la alcaldesa, que nos tienen completamente desconcertados desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista médico y ni se diga desde el punto de vista económico. Doctor Andrade, ustedes como gremio, ustedes tienen una asociación de cirujanos plásticos, ¿qué piensan hacer para reaccionar frente a esto que les limita completamente el ejercicio de la profesión? Pues nosotros tenemos precisamente esta noche una reunión para ver el alcance jurídico de esta resolución y la recomendación de la alcaldesa. Por supuesto, no es una orden, hay que aclarar eso, no es un decreto, no es una ley que sea innegociable, pero por supuesto al ser una recomendación intimida tanto a los pacientes como a las clínicas de prestarnos ese servicio. Entonces tenemos una semana para pelear porque realmente estamos al borde de la locura, como está el 99% de este país, y tenemos que buscar una solución para que la señora alcaldesa y su secretario de salud pues entren en razón y no nos afecten a nosotros, como a los odontólogos, como a otras especialidades, que decidieron, no sé con qué argumento científico, que desde mi punto de vista es completamente irracional, pues suspendernos de alguna manera, entre comillas, el libre ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que ella y el secretario están pensando en castigar más a los pacientes que a nosotros. Y resulta que el castigo es más para nosotros que para los pacientes. Efectivamente, aquí estaba leyendo en la circular 029 de ayer, la emitieron ayer, creo que se las dieron a conocer hoy, en la que dice que los servicios de cirugía programada solamente se podrán hacer aquellos que estaban previstos y que son urgentes, pero expresamente dice los procedimientos quirúrgicos que se consideran no deben ser reactivados son, como usted lo dice, procedimientos y cirugías odontológicas y claramente cirugías estéticas. El tercer punto me llama la atención porque dice procedimientos en pacientes cuya evaluación clínica indica una relación costo-beneficio desfavorable para el usuario. Eso pareciera ser relacionado a las cirugías estéticas o a los diseños de sonrisa en el caso de los odontólogos, ¿o me equivoco? Tal cual, tal como lo estás diciendo. O sea, aquí hay una connotación económica, tal como nos castigaron hace un par de años metiéndonos IVA a los cirujanos plásticos, ¿no? No les metieron IVA a los que hacían cirugías plásticas. Por ejemplo, los otorrinos hacen cirugía plástica, a ellos no les pusieron IVA. A los cirujanos maxilofaciales hacen cirugías estéticas, tampoco les metieron IVA. Los oftalmólogos hacen cirugías estéticas y así podría seguir un número de ejemplos sin terminar. A nosotros sí nos castigaron. Un día finalmente entran en razón y dicen, bueno, ¿por qué los vamos a castigar? Si estos señores están ejerciendo su profesión libremente y están pagando impuestos. Ahora deciden, con insisto, no sé qué argumento científico, es que yo quisiera que me contaran cuál es la diferencia entre operar unas hemorroides y operar unos implantes mamarios en términos de contaminación. A mí me parece que hay más posibilidades de que haya un contagio bilateral en la primera que en el segundo ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con los oftalmólogos? ¿Van a hacer a qué distancia, por ejemplo, el examen? O
sea, no puede alguien como la alcaldesa, que yo creo que se enteró que es un virus hace un par de meses, pues estoy seguro que no distinguía entre virus y bacteria. Para ella un virus debió haber sido una gripa, no sé, una diarrea, una cosa así, como por ponerle un nombre a algo que ella desconocía. A nosotros que llevamos siglos entendiendo que es una bacteria y que es un virus. Fuimos los primeros de decir, ¿qué diablos es un jabón antibacterial? Venga, les vamos explicando. Los fuimos coeducando a los pacientes, a la gente, a nuestras familias, a decirles, estas cosas no sirven. Les fuimos explicando qué es un virus. Nos fuimos protegiendo. Yo tengo un padre de 92 años. Si no lo protejo yo, ¿quién lo va a proteger? Nosotros somos los más responsables con nuestras vidas y con las de nuestros familiares. Yo pongo, por ejemplo, ahí sí un ejemplo. ¿Qué pasa con los pacientes HIV positivos? Según eso, ¿nunca debimos haber operado pacientes HIV positivos? Pues noticias, sí los seguimos operando. Porque cuando el SIDA apareció, recuerdo una premisa que nos enseñaron a los cirujanos. Trate a todos sus pacientes como si fueran HIV positivos. Y seguimos operándolos, por supuesto, porque es de por sí pues un respeto al paciente. Y seguimos en paz, tomando las medidas necesarias para que eso funcione. Aquí todos, por supuesto, lo seguimos haciendo. Yo opero en la clínica Los Nogales, donde hay todo un pabellón para pacientes con COVID positivo, donde ha habido desafortunados fallecimientos gracias a la enfermedad. Y nos preparamos, por supuesto, con todo el rigor para ver a los pacientes. Estos pacientes que hemos visto estos días los hemos visto con los tapabocas, con los guantes, y hemos visto el nivel de educación de la gente durante todo este tiempo para cuidarse y cuidarnos. Y es un trato ultra distante, respetuoso, hasta donde podemos hacerlo, pero por supuesto yo tengo que tocar a un paciente. Entonces no sé cuál va a ser la diferencia entre operar una apendicitis o operar una septorrinoplastia. Entonces, si tiene un absceso en un oído, no se puede tratar. Realmente no sé a qué juegan, no sé quiénes fueron los asesores científicos. Si nos vamos al plano jurídico, pues ahí sí que nos perdemos más, porque con todo respeto, somos médicos. Yo sé de tratar, no sé, conflictos en la salud pública, lo mismo que sabe el secretario de salud de operar unos senos. Entonces tenemos que respetarnos nuestras distancias, ponernos de acuerdo. Y ni se diga el plano jurídico, porque yo me pregunto, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Al ministro de Salud o al secretario de Salud? Porque es que el ministro de Salud nos da unas recomendaciones que, créeme, Daisy, nosotros vamos mucho más lejos de esas recomendaciones. Esas son las recomendaciones para la gente, para el público en general. Nosotros los médicos tenemos que ser mucho más estrictos porque conocemos que el riesgo es mucho más grande. Entonces, si el ministro nos dice, tomen estas recomendaciones y operen, y luego viene el secretario de salud y nos dicen, sí, pero los cirujanos plásticos, para afuera, los odontólogos, para afuera. Entonces nos empezamos como a perder. Entonces uno como que dice, pónganse de acuerdo, señores políticos, porque nos tienen que empezar a enseñar quién es el que manda. Porque esto es tras el estrés, tras la tensión que ejerce toda esta pandemia, pues ahora la confusión jurídica nos está matando. Hay algo que me llama la atención, es que muchos sectores se venían preparando con la expectativa de que el 11 de mayo podrían reabrir sus negocios, sus clínicas, lo que usted dice, laboratorios, etcétera. ¿Ustedes tenían listo ya todo para empezar ese día en que supuestamente se acababa el aislamiento obligatorio? Por supuesto, Daisy, mira, yo en algún momento durante todo este tiempo libre que uno tiene, pues me puse a evaluar, por ejemplo, cuál fue el castigo financiero. Yo comparé mis meses de enero, febrero y hasta el 19 de marzo, que fue el último día que operé, contra los mismos periodos, el mismo periodo del año 2018 y 2019. Veníamos muy bien, con un crecimiento pequeñito, unos pequeños puntos, pero veníamos muy bien. A la fecha, vamos al 50%, a la fecha es hoy, al 50% contra la misma fecha de los años anteriores. Si seguimos así, por supuesto, en un par de meses estamos quebrados. Quebrados es en ceros. Entonces, ¿qué hicimos? Al igual que todo el mundo, ser solidarios con nuestros empleados. Cuando esto empezó, todos lo sacamos. Yo tengo 44 empleados, amigos, colaboradores. 44 personas, de las cuales muchas son madres cabezas de familia. ¿Qué hice yo? Váyanse todos para sus casas, yo sigo pagando. Todos especulábamos, la verdad, nosotros en salas de cirugía
Algún día hicimos una apuesta de a cuántos muertos íbamos a llegar y calculábamos 10.000, 20.000, ¿qué más? Y mira la cifra tan astronómica mundial donde vamos. Esto nos cogió a todos con los pantalones abajo. Todos estamos aprendiendo. Después de eso, empiezan los contadores a prender las alarmas. Venga, doctor, ya no hay tanta plata, ¿no? Las arcas se están acabando. Entonces, saquémoslos a vacaciones colectivas, como simplemente como para ir, no es que no les paguemos, como para ir sumando para cuando toque pagarlos. Perfecto. Esta semana nos llenamos de optimismo porque los pacientes vinieron y dijeron, doctor, yo ya pagué, nosotros nos vamos a operar, estamos seguros de que usted va a tomar las medidas adecuadas, nos va a hacer el examen un par de días antes para ver que no somos positivos, nosotros cada semana para saber que no somos positivos y tomando las medidas que, insisto, ¿quién mejor que nosotros, por Dios, que somos los especialistas en el tema, vamos a saber cómo cuidarnos y cómo cuidar a nuestros pacientes? Esa es la razón de nuestra existencia. Listo, nos fuimos emocionados con advertirle a todos los colaboradores, miren, ¿sabe qué? Vamos a trabajar a la mitad, ¿no? Y cuando tú le estás diciendo, dice la mitad a una persona que se gana 1.500.000 pesos, es que lo vas a bajar a 750.000. Eso es un hachazo, eso es un golpe duro. Y hay algunas personas con salarios mínimos, medio salario mínimo para vivir. Y listo, nos vamos preparando, no importa. Yo asumo todo mientras que ustedes estén bien y ya después tendremos los sobrenadantes y volveremos a la vida normal. Pero en este momento, con el dolor del alma, me tocó decirles hoy a todos adiós. Adiós. No hay ninguna posibilidad que yo pueda seguir manteniendo el arriendo, la administración, los servicios públicos de ustedes. Yo me pregunto, ¿la alcaldesa que tiene aspiraciones presidenciales de verdad está pensando en todo esto? ¿O vamos a tener un Bolsonaro dentro de unos años? Doctor Andrade, pues ninguno de los dos es abogado, pero uno pensaría que si hay una figura que se llama lesión enorme a futuro, obviamente estamos en una emergencia, como quién sabe cómo sean las condiciones legales, pero aquí va a haber digamos, un descalabro financiero para muchos sectores y si las medidas se toman sin tener en cuenta ciertas condiciones, ¿ustedes estarían dispuestos a demandar este tipo de circulares, resoluciones, este tipo de medidas que, pues por lo que usted me dice, los lesionan grandemente y lesionan a muchas familias? Pues yo personalmente pienso que en un país con estos vacíos jurídicos como el nuestro, eso sería un brindis al sol. Yo no creo que eso prospere en absolutamente nada. Yo pienso más bien que lo que necesitamos son gobernantes que entiendan que si bien es cierto que tenemos que proteger la salud de los colombianos, no la podemos proteger a cualquier precio. No podemos sacrificar como estamos sacrificando la economía de esta manera. Porque entonces la gente va a salir a decir, o me muero de hambre o me muero del virus. Y yo creo que la gente va a preferir morirse del virus que de hambre. Y nos vamos a aumentar los niveles de violencia, etc. Yo lo que aspiro es que la alcaldesa y el secretario distrital de salud, que tiene mucha experiencia en Medellín, donde el secretario de salud de Medellín y de Antioquia no van a cerrar, entienda que en la capital de la República, donde vivimos el mayor número de cirujanos plásticos de Colombia, donde movemos los niveles de economía que movemos, no podemos de sopetón al rompe salir a decir no vuelven a hacer cirugías estéticas, no vuelven a hacer cirugías odontológicas hasta que me plazca, porque la lesión ya hecha, nosotros realmente creemos más en la medicina preventiva y aquí pasa lo mismo. Yo creo que lo mejor es prevenir que curar y lo que necesitamos es que en esta semana de rodillas hacerles entender que por favor replanteen esa resolución y esos consejos para no generar una información encontrada, un pánico innecesario y podamos todos, con la prudencia, por supuesto, que nos debe gobernar, volver lentamente a rescatar a nuestro país. ¿Ustedes han buscado diálogo con el secretario de Salud, con la alcaldesa, con alguno de los del grupo cercano a la alcaldesa para ver cómo pueden solucionar esto y si les permiten retomar sus actividades como cirujanos plásticos? Pues Daisy, tú has visto cómo ha sido la relación entre ella y el presidente Duque. Esto pues toca invitarla a almorzar y pedirle permiso para más o menos negociarle algo.
Yo no me imagino cómo va a ser con nosotros que somos un gremio tan chiquito. Pero es que además pienso que esa idea tuya, que tiene toda la lógica, debe haber venido de allá para acá, no de nosotros hacia ellos. Ellos tienen que haber concertado con el gremio, con nuestra sociedad, qué opinan de esto, cómo podemos manejar esto. Simplemente expiden una resolución que sale esta mañana, cuando ya mañana es puente y cuando nos quedan finalmente 5 días hábiles. Así que seguramente vamos a tocar la puerta y ojalá pues esta señora nos escuche. Bueno, al parecer con todos los sectores ha sido similar, ¿no? Porque primero dijeron que entonces la construcción sí, que la manufactura no, después que la manufactura sí, y como que a todo el mundo lo está tomando por sorpresa. Espero que de verdad esto se solucione no solo para el sector de ustedes, todos lo pensamos, de si teníamos citas odontológicas o tratamientos que estábamos haciendo, y ustedes también hacen cirugías reconstructivas para personas que sufren accidentes, quemaduras, accidentes de carro, cuando las personas quedan desfiguradas, eso tampoco lo van a poder hacer por ser cirujanos plásticos. No, esa parte sí, por supuesto, debe estar contemplada, que podemos ir a atender, por ejemplo, a una persona que tiene un accidente y se corta su cara. Pero gracias por citar el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le voy a atender a una persona que le acaban de cortar la cara y lo tengo que atender a una distancia, yo no sé a qué distancia creen ellos que operamos, pero operamos a la distancia que yo estoy hablando a mi monitor contigo. No puedo operar más lejos porque es que los brazos no me dan. Tengo que cubrirme y cubrir al paciente para no contaminarnos. Y es un paciente que tiene heridas, es un paciente que no sabemos las condiciones en las que viene, es un paciente que no sabemos, por ejemplo, si tiene factores determinantes de las complicaciones, como ya lo hemos visto durante el curso del coronavirus, como hipertensión, diabetes, cardiopatía. Entonces, si esos pacientes que son mucho más propensos, un señor, por ejemplo, de 80 años, se cae de su cama y se rompe la cara, es cardiópata y es COVID positivo. La pregunta es, ¿entonces no lo suturo? Le digo, señor, qué pena, pero le tocó quedarse con la cara abierta y rajada de par en par. Pongámosle lógica científica a esto. Es que nosotros, insisto, somos médicos antes de cualquier cosa y nos tiene que gobernar siempre la lógica. Si yo sí puedo atender a ese paciente, ¿por qué no puedo operar a un paciente que se quiere poner unos implantes mamarios, que es una persona de 20 años, sana, una cirugía electiva, a la misma distancia en la que suturé una cara? Y así podría citar muchísimos ejemplos que desarmarían cualquier argumento no consultado con nuestra asociación, porque yo le envié esta mañana la resolución al presidente de nuestra sociedad y me dio las gracias. No se había enterado que esto había pasado. O sea, todo nos coge por sorpresa. Yo insisto en que necesitamos que estas dos personas recapaciten, evalúen y se retracten para que podamos, a partir del 10 de mayo, paulatinamente y de una manera inteligente, acorde con nuestros conocimientos, continuar con nuestra profesión. Bueno, doctor Ernesto Andrade, de verdad, muchísimas gracias. Creo que como ustedes debe haber muchísimos profesionales de la medicina que están involucrados en esta circular y que se sienten pues lesionados más encima de todo lo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A ti, Daisy, mil Para gracias. nosotros también es una sorpresa que esto haya ocurrido. Muchas gracias por contactarnos. De verdad que creo que es una información útil para muchos profesionales. Les deseo mucha suerte en la reunión que van a tener y que esto se resuelva para bien de todos. Feliz noche. Así sea. Feliz noche para todos.